Can't Break My Heart. Por Cheshire. Narración por Kelly para el canal Dulce Candy Fanfics. Capítulo 10, parte 2. Después de tantos meses, Karen y Terry habían coincidido en varias ocasiones terminando en el apartamento de ella. Los detalles de lo que habían hecho estaban de más, y aunque lo que sucedía entre ellos permanecía fresco en su mente, eso no significaba que le gustara pensar en ello, ni hablar de comentarlo con alguien, ni siquiera con Candy. En realidad, él y Karen habían llegado a un acuerdo implícito de no mencionar lo sucedido esos idílicos meses. No obstante, para desgracia de Terry, desde entonces no dejaba de pensar en Karen, a pesar de haber salido con otras. Tal vez había sido la forma en cómo la castaña se sujetaba a él mientras la penetraba, los gemidos que resonaban en sus oídos, o tal vez la voz de Karen susurrando su nombre una y otra vez. Terry no quería aceptarlo y por eso no se iba en cuanto terminaban, convenciéndose a sí mismo que no era nada serio, pero habían bastado unas cuantas semanas de constantes sueños en los que aparecía la joven para notar una cosa. Aparentemente sentía algo por Karen. Darse cuenta no había sido sencillo, aceptarlo lo había sido menos. Después de todo lo ocurrido con Josephine, Terry descubrió que la razón por la que miraba a Karen más de lo que debía considerarse apropiado, o que cuando había alguna reunión y ella no llegaba a tiempo, siempre volteaba a la puerta esperando que, al abrirse, fuera la castaña de ojos avellana quien entrara, era porque había un sentimiento que poco tenía que ver con la simple atracción. Aceptarlo y vivir con ese sentimiento era muy difícil, y lo peor era que algo le decía que estaba por dejarse vencer ante sus emociones. Y entonces Josephine había aparecido en su puerta diciendo cosas sin sentido y preguntándole si estaba dispuesto a repetir la historia. Enamorándose de una mujer que seguía amando a Ethan. Terry, que no la había dejado pasar, le cerró la puerta en la cara sin entender de qué le hablaba. Luego Candy reveló que estaba enamorada de él, lo que lo tomó por sorpresa y por eso no supo cómo reaccionar. Por un lado, creyó que aquella confesión aclaraba muchas cosas, como su actitud para con él o los celos. Sí, ahora sabía que era por celos aquella ocasión en que discutieron al salir del lavabo. Pero también se sintió confundido. No era la primera vez que alguien le hacía una declaración así, pero sí la primera vez en que la persona en cuestión era su mejor amiga. Y mientras se marchaba de su apartamento, algo hizo clic en su cerebro. Terry sabía que sería difícil seguir siendo los amigos que eran antes. ¿Era estúpido? Posiblemente. ¿Se sentía mal por lo sucedido con Candy? Era un hecho. Creía que las cosas volverían a la normalidad. Eso esperaba. ¿Cómo se sentía? Confundido. Terry no había dejado de pensar en lo sucedido, y aunque no había hablado con Candy desde ese día, sabía que ella tampoco dejaba de darle vueltas al asunto. Quizá ambos estaban haciendo una tormenta en un vaso de agua, pero no podían evitarlo. Eran humanos después de todo. Suspiró, estirándose en la cama con esa desfachatez follada. No quería sentirse culpable, porque eso es lo que sentía. Por prácticamente haber rechazado a Candy y decirle a Anthony que no la amaba, aunque esa no fuera más que la verdad. Y es que ella no sabía que la había rechazado como tal, simplemente creyó que él no sabía cómo responderle ni cómo corresponder a lo que ella sentía por él. Claro que le gustaba estar con ella, se divertían, hablaban de muchas cosas, siempre tenían muchos temas de conversación. Candy era divertida y no se aburría estando juntos, pero no creía que todo eso, por mucho que fuera genial, significaba que la amara. Sí,
La rubia era atractiva, no iba a negarlo, pero... Y sintió un peso oprimirle el pecho. Candy. ¿Cuánto tiempo llevaba guardando el secreto? ¿Cuántas veces él había hecho comentarios que seguramente la habían herido? ¿Qué había pasado si lo hubiera callado por más tiempo? ¿En qué momento terminaría por estallar? Si antes solo pensaba que ser un estúpido no era más que una posibilidad, ahora lo confirmaba. Lo era. ¿Quieres pedirme que me vaya y no sabes cómo hacerlo?, preguntó Karen sacándolo de sus pensamientos. Él negó rotundamente con la cabeza. Prometí que podrías quedarte, dijo, y yo no puedo irme. Es lo que toda mujer quiere escuchar, ironizó con desencanto. Consigo que te quedes en la cama solo porque es tu casa y no puedes irte. Terry quiso decirle que bien podría irse a la habitación de invitados, pero prefirió el silencio y que ella lo tomara como quisiera. ¿Qué sientes por mí, Terry? Él miró al techo. Me gustas mucho, respondió después de unos segundos. ¿Nada más? Insistió. Se volvió un poco más hacia ella y Karen aprovechó para montarse en él, inmovilizándolo. Seguro Serena ya te dijo que no salgo con la misma mujer más que un par de noches, así que de verdad, me gustas. A Karen esa respuesta no la satisfizo. Mira, Granchester, sé que me dijiste que a ti te bastaba con esto que tenemos, y quizá está de más hablar de ello, pero te lo contaré de todas formas. A mí me gusta salir con tipos guapos y follármelos. Soy una mujer libre e independiente, pero siempre he sido consciente de que quiero compartir mi vida con alguien. He creído encontrar a ese alguien en 2 ocasiones, pero en ninguna salió bien. Terry la miraba a los ojos, escuchándola con atención. Devar era de origen jamaiquino, siguió ella, y creía que no había podido tener mayor suerte por el hecho de que tuviéramos tantas cosas en común, dejando de lado la brecha cultural, hasta que no fue así. Estuvimos juntos 2 años, tiempo en que me maté trabajando, pensando que él no ganaba lo suficiente para mantener mi estilo de vida, y luego, un día, descubrí que enviaba el 90% de su salario a sus hermanas, perfectamente capaces de trabajar, y que aunque nos casáramos y yo fuera su familia, él seguiría procurándolas, así que decidimos separarnos. Karen se recostó a su lado. Terry se giró para seguir mirándola, con una expresión seria. La experiencia me dejó algo así como recelosa, que durante bastante tiempo me dediqué al ligue ocasional, sin buscar nada más, hasta que conocí a Marshall. Marshall, repitió Terry, colocando un mechón rebelde detrás de la oreja femenina. Sí, Marshall. A veces me pregunto cómo pudimos soportarnos tanto tiempo. ¿Cuánto? Casi 3 años, respondió. Y parece todavía el doble cuando andas discutiendo todo el día con tu pareja, haciendo las paces, volviendo a discutir, hasta que llega un momento en que ya no sabes por qué sigues con esa persona, ni por qué te enamoraste de ella en principio, ni cómo diablos estás en esa situación. Vaya, musitó Terry. Sin embargo, y a pesar de esos fracasos, he mantenido una actitud positiva y no me he cerrado a una nueva posibilidad de estar con alguien. Como contigo, por ejemplo. Estoy segura de que, si olvidas tus propios fracasos y le das una oportunidad a esto, podría resultar. Karen sabía que Terry había sufrido una decepción amorosa, pero Serena y Albert se quedaban callados cuando notaban que ella los escuchaba. Ella esperaba que en ese momento él le confesara sobre esa desafortunada relación, que le había llevado a adoptar esa actitud cerrada, pero no lo hizo. ¿Y si no sale bien?, preguntó. Si al final te das cuenta de que yo tampoco soy lo que quieres. Karen le miró pensando. ¿Acaso Terry no había sido lo que alguien deseaba cuando él sí deseaba hacerlo para ese alguien? Puede ser que quien no resulte ser lo que tú quieres sea yo, respondió Karen. Aunque, aquí entre nos, ¿dónde vas a encontrar a una mujer más genial que yo? Loca. Pero pronunció ese loca suave, que sujetaba una sonrisa que pugnaba por salir y a la que Terry parecía no querer rendirse todavía.
Se recostó boca abajo y miró al techo. Era extraño. Mientras que con Candy había sido muy fácil decir no, con Karen el deseo de decir sí era cada vez mayor. Y entonces la castaña lo besó con todo lo que tenía: labios, lengua y dientes, impulsando su cuerpo sobre el suyo como si fuera a devorarlo. Karen abrió los ojos. Detrás de la enorme cama había una ventana. La cortina estaba entreabierta y el sol se colaba por ahí. Su rostro estaba casi frente a la mesa de noche sobre la cual había un reloj digital. Al moverse la sábana que la cubría se deslizó un poco, dejando su pecho desnudo. No hacía frío, pero el cambio de temperatura hizo que su piel se erizara de inmediato. No había volteado aún, pero podía sentir el calor proveniente de un cuerpo junto al suyo. Se apoyó en el brazo derecho para levantarse y al girar vio a Terry. Estaba despierto, aunque su mirada estaba fija en algún lugar del techo. Quizá Terry tuviera un fetiche o algo así. Fue el pensamiento pasajero de Karen, pues lo había notado mirar al techo en innumerables ocasiones. «Hola», murmuró la castaña, acercándose al rostro de Terry e inclinándose un poco más para besarlo. «Esto es una locura». Terry suspiró. Miró fijamente a Karen, sin saber qué decir o cómo actuar. No cuando ella lo miraba de esa forma tan extraña, llena de una calidez inusual y al mismo tiempo con ansiedad mal disimulada. Se acomodó en la cama, carraspeó un poco, nervioso, y volvió a suspirar. «No te quiero pegada a mí todo el tiempo», dijo él. «Me molesta la gente empalagosa. Haré que te guste». «No, no lo harás», advirtió. «De acuerdo». «Karen, solo quiero que sepas una cosa. Mantén los pies en la tierra. Nada es eterno. Las cosas cambian. Nosotros cambiamos. Lo que hoy nos hace feliz, mañana puede destrozarnos». «Soy muy consciente de ello». Karen se acomodó sobre él una vez más, acunando su rostro entre sus manos, y le besó tiernamente. Terry acababa de decirle que no le gustaban esas cosas cursis, pero ya le había advertido a ella, haría que le gustaran, o cuando menos, que las tolerara. Terry buscaba a Candy en el juego de asesinos. La había perseguido por buenos 15 minutos sin alcanzarla, esquivando rivales para continuar en el juego y decirle lo que tenía que decirle. Ella estaba escondida acechando a Annie. «Candy», la llamó, pero ella fue más rápida y le quitó su foto. Estaba a punto de echar a correr cuando él la detuvo del brazo. «Por favor, necesito hablar contigo». Ella notó la seriedad con que él la miraba. «¿Pasa algo, Terry?» Él tomó su tiempo, cosa que Annie aprovechó para despojarla de su foto y las de sus víctimas, desapareciendo por la esquina. Terry suspiró y la guió a un lugar más privado. Ella notó la expresión de duda en su rostro, pensando que todo el tiempo durante la fiesta permaneció con su rostro impasible, restando la importancia a algo que en realidad le importaba mucho y le molestaba aún más. Ella se acercó y se puso a su lado, recargando su cabeza en el hombro. Pero casi un minuto, Terry tocó la mejilla de la rubia y ella levantó el rostro y él se encontró con los ojos verdes de Candy, su mirada preocupada. Aún no sabía qué decir y estaba consciente que debía decir algo, lo que fuera, pues parecía que, de no hacerlo, Candy explotaría por la expectación. Sintió su rostro arder y lo primero que atinó a hacer fue a desviar la mirada. Era como si seguir viendo a los ojos de su amiga solo lo pusieran más nervioso. Balbuceó algo, pero ninguna palabra coherente salió de su boca. Se detuvo y suspiró pesadamente y entonces, más calmado, miró de nuevo a Candy y le dijo: «Estoy saliendo con alguien». Candy le sonrió. Él notó que su sonrisa era diferente a la de otras ocasiones. Es una sonrisa más bien forzada, casi triste. No le agradó ver aquella expresión en el rostro pecoso. «Lo siento». Candy puso una mano en el hombro de Terry. «Ya lo suponía. Tu reacción hace unos días me lo dijo», respondió ella. «Lo siento». «No lo hagas, me hace sentir peor».
Terry no supo interpretar ese comentario, pero no se atrevió a pedir una respuesta más clara. «Seguiremos siendo amigos, ¿verdad?» «Por supuesto que sí», exclamó él. «Eso no tienes por qué preguntarlo». Candy volvió a sonreír de la misma manera como lo hiciera antes, y ahora fue él quien debió forzar una sonrisa. «¿Vas a presentármela?» Él asintió en silencio, volviendo a sentirse incómodo. «Ella vendrá a la fiesta». «¿Es alguien conocida?» Pero Terry no pudo responder porque en ese momento un grupo vitoreando a Albert les interrumpió. «Lo siento, Karen, él es Henry Bianchi, es la pareja de Anthony». El joven le sonrió y le tendió la mano. «Henry, ella es Karen Clays, prima de Serena y mi novia». «¡Feliz cumpleaños, Candy!», exclamó Karen abrazando a la rubia. Candy respondió el gesto mecánicamente. «Gracias, Karen». La castaña se giró a Henry. «¿Henry?», preguntó sonriendo. «Una broma cruel del destino o de mi madre. Ella es inglesa y cuando nací aún no tenían un nombre. Mi padre quería ponerme Lorenzo, pero ella le gritó que no había pasado 13 horas de parto para que él hiciera su voluntad». Henry sonrió y Karen le secundó. «Debió ser difícil». «No realmente. Cuando tenía 1 año nos mudamos a Francia y a los 21 me mudé a San Francisco. Apenas hace 2 años vine a Nueva York». «¿San Francisco?», preguntó interesada la castaña. «Yo soy de ahí». Henry y Karen se sumergieron en una entretenida plática sobre aquella ciudad. Karen tomó la mano de Terry en un momento que no pasó desapercibido por Candy. Anthony, que veía toda la escena un poco incómodo, le pidió a la rubia que si lo podía acompañar a darle un pequeño regalo a Steer y Patty por su futuro bebé. La rubia le agradeció en silencio el gesto. Ver en pareja a 2 de sus amigos y especialmente al hombre del que estaba enamorada no fue tan raro como ella pensó. Fue peor, muchísimo peor. Las primeras semanas fueron bastante incómodas, sobre todo cuando se reunían todos para alguna celebración. Tenía que ser cuidadosa con sus gestos o con lo que decía. Ellos, por su parte, no escondían lo enamorados que estaban. Hubo un momento en que Candy pasó 15 horas en quirófano y después de una breve siesta en las habitaciones de descanso, desvió el auto para ir a casa de Terry y dormir un poco. Grave error. Cuando abrió la puerta, se los encontró magreándose en el sillón. La rubia se quedó helada sin saber qué hacer. Durante unas milésimas de segundo, consideró la idea de dar vuelta y golpearse la cabeza contra la pared con la esperanza de sufrir amnesia. En cambio, Terry carraspeó con fuerza y la cara totalmente roja, tratando de salir del embarazoso momento. Candy sonrió y se despidió de la pareja, agradeciendo que ninguno intentara hacer contacto visual. Ella no tenía claro quién se habría sentido más incómodo, si ella o ellos. Hacia finales del mes de junio, Karen y Terry eran inseparables en las reuniones. Siempre estaban agarrados de la mano y se hacían carantoñas en público. Candy se esforzaba al máximo por llevarlo bien, pero sentía una punzada de celos cuando los veía, una que no podía evitar. Y sabía que ella no tenía derecho de estar molesta con Terry. Él no había hecho nada malo, y aún así se sentía irritada cada vez que lo veía. Después de un tiempo, como pasara en su momento con Archie, Terry le llamaba para cancelar los planes que ya habían concretado con anterioridad, y ella sabía que lo hacía para salir con Karen. ¿Quién diría que volveríamos a ver a Terry así? Candy le escuchó decir a Susana. Estaban celebrando el cumpleaños de Albert. «Es estúpido», contestó Neil. «Dijo que no volvería a tener novia, pero era necesario que fuera del círculo. Si terminan esto, se pondrá muy incómodo». «Eso no pasará, solo hay que verlos». Candy hizo muecas y regresó su atención a Archie, pero de reojo seguía los movimientos de la pareja de castaños. Irreflexiblemente, la pecosa deseó que algún travieso activara la alarma de incendios y de esa manera todos salieran corriendo. Miró a todos lados buscando la alarma, bastante decidida a ser ella la traviesa que apretara el botón. No encontró nada parecido y volvió sus ojos a la escena que se le antojaba la peor de su vida, porque lo más terrible de aquello era la manera en que Terry odió los acuchones en público.
Parecía disfrutar todo lo que Karen le hacía. ¿Por qué estaba tan celosa? Simple, porque lo quería. Para ella. Candy se estremeció. Eso era demasiado. No era posible que ella se estuviera diciendo eso. La impresión de su descubrimiento la paralizó, sintiendo el peso del mundo caer sobre ella. Primero había sido atracción, luego se supo enamorada de él, pero ahora comprendía que ella de verdad lo amaba. Quería negarse tal cosa a sí misma porque aquello que debía ser bonito de descubrir para ella no lo era. Más bien pensaba en otro tipo de adjetivos, tales como los que se usan para describir terribles desastres. Porque así era como se sentía, tremendamente derrotada por la fuerza de la naturaleza, del destino, del karma y todas esas frases que existían para momentos como ese. ¿Qué podía hacer al respecto? Candy sucumbió ante el pánico causado por esa pregunta. Concentró su total atención en Terry, frunciendo el ceño y librando una guerra interna. Si ibas tras Terry, si se interponía en su relación, significaba que le haría a Karen lo mismo que Ethan y Josephine les había hecho a ellos. O peor aún, Terry la rechazaría y perdería a su amigo para siempre. Ese pensamiento la asustó, provocando que tomara una decisión. Me han ofrecido un estudio clínico, contó Candy. ¿En serio? ¡Felicidades!, se entusiasmó Steer. Patty se había quedado en casa después de una guardia de 20 horas en el hospital. Sus otros amigos también la felicitaron. Es en Alemania. Me iría por 6 meses. No puedes hablar en serio, intervino Terry por primera vez. ¿Por qué no? Es mi carrera. El estudio es sobre perfeccionar mi método. No es como si aquí tuviera algo que me retuviera. Respondió y sin esperar respuesta se levantó para ir al sanitario. Sintió una mirada fija en ella, mas no volteó. Lo mejor, decidió, era fingir que no sucedía nada. Y eso se repitió todo el tiempo que le tomó volver a la mesa. Para ese momento, Terry, Karen, Albert, Serena y Steer ya se habían ido. Quizás fue grosero que se fueran sin despedirse, pero para Candy aquello fue lo mejor. Y se odió por pensar así. Archie y Annie se fueron minutos después. Henry se ofreció a pagar la cuenta y fue a la caja. «Te lo contó, ¿verdad?» Anthony desvió la mirada de su novio. Candy le observó atentamente, intentando leer su expresión, pero solo encontró tranquilidad, quizá demasiada. «Sí», le respondió. Ella intentó sonreír. Sin embargo, se sentía un poco avergonzada de hablar sobre eso con él, aunque no podía evitarlo. Necesitaba hablarlo con alguien y Anthony parecía la mejor opción. Me rechazó. Yo no diría... No corresponde a mis sentimientos. Eso es rechazarme. Además está con ella, con Karen. Permanecieron callados. Él esbozó una sonrisa amable y tomó la mano de la rubia entrelazándola con la suya. ¿Es difícil para ti?, preguntó de pronto el rubio. Bastante. Deberías ir a Alemania, siguió él. Un tiempo a solas podría servirte para pensar bien en todo esto. ¿De verdad lo crees? Estoy seguro de que tomar distancia será lo mejor para ti. Bueno o malo es lo que debes hacer. En este momento estás demasiado dolida y confundida. Necesitas alejarte de Terry. Hablas como si no quisieras que siguiéramos siendo amigos. Para nada. Solo soy demasiado observador y me gusta inferir más de lo que te imaginas. Candy sonrió de una manera que ni ella sabía cómo interpretar. Terry llevó a Candy al aeropuerto. La noche anterior, todos sus amigos y su mamá la despidieron con una cena en el restaurante de Anthony. Seguiremos en contacto por WhatsApp. Hablaremos cada noche. Quizás, respondió ella, y esa respuesta lo tomó por sorpresa. ¿Quizás? Terry, deja de fingir. Sé que las cosas no serán como antes. No tienes por qué esforzarte en simular que sí. Él no encontró forma de responder a ese argumento. ¿Estás enojada? No. La sonrisa de ella fue sincera y lo tranquilizó. Pero sé que esto es incómodo para ti y para mí. Estar lejos estos meses nos hará bien, para pensar. Quizá te escriba o llame, pero no prometo hacerlo. Esto también es difícil para mí.
Solo intento sobrellevarlo con madurez, lo que sea que ello signifique. Entiendo. Él puso una mano en el hombro de ella. Gracias. Sonrió y cuando Terry le dio un abrazo, no tardó en corresponderlo. Tal vez de forma inconsciente, respiró profundo y vagamente le llegó una agradable fragancia, una loción. Sonrió un poco y Terry la soltó. Nos vemos, Terry. Espero que quede claro que sigue siendo mi mejor amiga. Candy lo miró pensando que quizá ese era precisamente el problema. Continuará.